Bienvenidos a su video acerca de la temperatura y el calor. Definimos la temperatura como la magnitud que permite registrar el valor promedio de la energía interna de los cuerpos, del movimiento molecular que ocurre cuando hay un cambio en el estado de la materia. El agua, por ejemplo, al someterse a la acción del calor, comienza a transformarse. Cuando sus moléculas al recibir esta energía calórica se mueven cada vez más rápido separándose una de las otras en la condición que llamamos vapor. Si este vapor es conducido adecuadamente, podremos transformarlo en otro tipo de energía. Esto fue lo que sucedió en la demostración del aelópilo, construido por Filón de Bizancio y Hero de Alejandría en el siglo III a.C. El aparato consistía en una caldera cerrada donde el agua hacía ebullición transformándose en vapor. Pero hagamos un alto y recordemos cuáles son los procesos de transformación del agua. El agua puede estar en estado sólido o de congelamiento cuando sus moléculas se encuentran casi quietas. ¿Sabías que existe un punto de congelamiento extremo donde las moléculas quedan completamente quietas? Este punto se le llama el cero absoluto. A medida que se aplica calor al agua, las moléculas comienzan a moverse, separándose lentamente y aumentando su volumen. Se dice que el agua pasa del estado sólido al estado líquido en un proceso llamado fusión. Sin embargo, si seguimos aplicando energía en forma de calor, las moléculas seguirán moviéndose y separándose cada vez más rápido, ocupando más espacio. Este paso del estado líquido al vapor recibe el nombre de evaporación. Ahora, si por el contrario enfriamos el vapor de agua como ocurre en las nubes, se transformará en lluvia, es decir, regresará a su estado líquido. Este proceso se le llama condensación. Si seguimos enfriando el agua en su estado líquido, se transformará en hielo. Dicho proceso se llama solidificación. ¿Sabías que hay algunos materiales que pueden pasar del estado sólido al estado gaseoso directamente? Este proceso se llama sublimación y si lo realizas en forma inversa, recibe el nombre de cristalización. Bueno, volvamos al aelópilo de Filón de Bizancio y su maestro Herón de Alejandría. El caldero se llenaba de agua, que se ponía a hervir hasta que el vapor encerrado buscaba la salida por dos tubos que se conectaban a una esfera móvil de metal. La esfera a su vez tenía dos tubos en posición contraria, por donde el vapor a presión salía, haciéndola girar. La energía calorífica se transformaba entonces en energía mecánica, el principio de lo que sería la máquina de vapor de la revolución industrial. Sin embargo, la medición mediante datos numéricos de la temperatura tendría que esperar mucho tiempo, y la aparición de Galileo Galilei, quien inicialmente construiría un termómetro para medir la temperatura del ambiente. Este termómetro consistía en un tubo de vidrio que contenía en su interior esferas de vidrio flotantes en un líquido llamado etanol. Las esferas a su vez contenían diferentes fluidos que al cambio de la temperatura transformaba su densidad, haciendo que las moléculas se unieran con el debido aumento de peso y cayeran al fondo del recipiente. Las burbujas tenían una placa donde se indicaba la temperatura del momento. Más adelante, Galileo intentaría crear un termómetro para la medición de la temperatura humana. Este aparato se llamaría el termoscopio. Tubo capilar y una esfera de vidrio que al contacto con el aliento humano se calentaba, haciendo que un líquido, generalmente etanol, ascendiera por el tubo desde un recipiente cerrado. Galileo nunca pensó en que el termoscopio tendría un uso particular en la medicina.
Sería Santore Santorio quien agregaría a este termoscopio una escala métrica que permitiera medir el ascenso del líquido y lo destinaría exclusivamente al uso en humanos. En este mismo año se le patentaría con el nombre de termómetro. Santore Santorio también agregaría dispositivos especiales para recoger el aliento humano en forma directa mediante tubos. Durante esta época hay una gran multitud de termómetros que se utilizan para la medición de la temperatura humana, entre ellos los termómetros llamados diferenciales, como el del Conde de Rumford. Este consistía en un tubo capilar en U, conectado a dos esferas o bulbos de vidrio, conteniendo en su interior ácido sulfúrico teñido de color rojo. Cuando las dos esferas tienen la misma temperatura, el líquido permanece al mismo nivel a ambos lados y marca el cero. En ese momento se coloca una boquilla para que por uno de los extremos el paciente introduzca su aliento y haya una variación de nivel ante el cambio de temperatura. Se registra de esa manera la temperatura del paciente. Para 1724, Daniel Gabriel Fahrenheit patenta un nuevo tipo de termómetro, un tubo capilar cerrado con un líquido metálico llamado mercurio, un líquido que al contacto con la piel se dilataba, expandiendo sus moléculas y marcando la temperatura. Un termómetro obviamente más higiénico que evitaba el contacto bucal de los pacientes. Para calibrarlo, Fahrenheit tomó como base la temperatura de congelación y evaporación del cloruro de amonio en agua, aunque algunos escritos afirman que lo utilizó como base fue sangre de caballo. El termómetro quedó calibrado entre los 32 y los 212 grados. En 1742, otro inventor también tomaría el mercurio como líquido para la construcción de un nuevo termómetro. Sería el sueco Anders Celsius, quien escogería los puntos de congelación y ebullición del agua a nivel del mar para calibrar su termómetro, en una escala que varía entre los 0 y 100 grados. Mediante este termómetro también se calcularía la temperatura del cero absoluto en menos 273 grados Celsius. Reconociendo la importancia de la temperatura absoluta en la mayoría de los procesos industriales de la época, William Thomson, también llamado Lord Kelvin, en 1848 crearía un termómetro basado en el de Celsius, ubicando el cero en la temperatura de menos 273 grados y con las mismas mediciones en la escala de 100 grados. En la imagen podemos ver comparativamente las tres escalas de temperatura más utilizadas en la actualidad. Y hablando del calor, ¿sabes de qué manera usualmente se transmite? Pues si introduces una barra metálica al fuego, al cabo de un rato sentirás la barra caliente. El calor está recorriendo el material en un proceso llamado conducción. Y cuando pones a hervir agua y el agua más caliente que se encuentra en el fondo de la olla comienza a mezclarse con el agua más fría que está en la superficie, se dice que hay transferencia por convección. Cuando te acercas a una fogata y sientes el calor en tu cuerpo, la transmisión se realiza por radiación. Sientes el calor prácticamente sin tocar la fuente del calor. En este caso se debe aclarar que el ambiente debe estar seco y sin corrientes de aire que produzcan convección. El calor que transmite el sol es por radiación en el espacio exterior, pues no hay un medio de transmisión. El calor, en resumen, entonces es una forma de energía
que provoca los cambios de estados de la materia y además la deformación en la misma. En dos formas: en forma de dilatación, cuando los cuerpos aumentan de volumen y sus moléculas se separan, o en forma de contracción, cuando los cuerpos disminuyen su volumen, es decir, sus moléculas se acercan, de todas formas cambiando la densidad. Espero que el video haya sido de tu agrado. No olvides hacer un resumen en tu cuaderno y ver los videos adicionales. Por ahora, muchas gracias.